Buenas noches con todos y todas. Bienvenidos a una nueva sesión del curso de Historia para este ciclo 2025-1. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta semana tenemos contenidos del temario de Historia Universal. ¿Se escucha? ¿Se ve? ¿No se ve? Sí se ¿O no? escucha y sí se ve, profesor. Ya está. Entonces vamos a empezar. Antes de continuar, ¿alguna pregunta, alguna duda que haya quedado en las sesiones anteriores? ¿Nada? ¿Está todo claro? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? No tenemos chat, por si acaso. Si alguien quiere preguntar algo, pues puede prender su micrófono, pero con contenidos de clase, ¿ah? Porque en otros salones me comienzan a hablar de las amantes del Luis XVI, del Luis XIV. Es verdad si Napoleón era chato, no era chato. La gente se pasa, la gente se pasa. Historias, no, historia versión Magali, eso les gusta, ¿no? Bueno, entonces, si no hay ninguna duda académica, técnica, científica, entonces empezamos, ¿ya? La semana de ahora nos toca todo lo que tiene que ver con el siglo XVIII y inicios del siglo XIX. Todo este periodo que va de la Ilustración hasta la restauración monárquica en Europa. Es una época de grandes cambios, así que vamos a empezar a hablar de esto. Siglo XVIII. Creo que alguien prendió su micrófono, no sé. No, nada. Acá no veo nada más. Listo, entonces empezamos. Ya, aquí hay algunas características. Siglo XVIII es el siglo de las luces. ¿Está claro? Emmanuel Kant, uno de los grandes filósofos de esa época, alemán. En esa época, acuérdense que todavía no existe Alemania como país, todavía no se ha unificado. Él es del reino de Prusia, ¿ya? Y él plantea que la ilustración es la mayoría de edad del hombre. Y tiene esta frase, ¿no? Separe aude, que significa atrévete por ti mismo, hazlo tú. No dependas de la iglesia, de las autoridades, de de la religión. Hazlo tú puedes. Tú tienes la suficiente capacidad, tú tienes la suficiente inteligencia, tú, sé tú mismo, más o menos. Hay traducciones que dicen eso, ¿no? Sé tú mismo, hazlo tú mismo, tú puedes solo, ¿ya? Mayoría de edad. Y esa mayoría de edad también en esa época comienza a hablarse de libertad, independencia, emancipación, liberación, ¿ya? Estos son conceptos que comienzan a tener lógica en una época de grandes cambios y transformaciones como las que vamos a ver. Paralelamente a lo que dice Immanuel Kant, en Gran Bretaña, el escocés, que, ojo, Adam Smith no es economista, he visto estos libros de academia que dicen que Adam Smith es economista, no es economista. Adam Smith es teólogo, ¿ya? Teólogo, en serio. Y Adam Smith después él participa en una especie de comisión diplomática del Imperio Británico que viaja por un montón de países de Europa para hacer tratados de comercio, ¿ya? Tratados de comercio con los diplomáticos. Y después de tantos viajes, logra, ¿no? Bueno, escribe varios libros, y uno de ellos es tal vez el más importante que escribió, la riqueza de las naciones. Y dice, ¿cuáles son las riquezas de las naciones? ¿Ya? Dice, España, sus grandes tierras, colonias y sobre todo la posesión de minas, lo que le permite a los españoles controlar el valor de la moneda. ¿Ya? Los franceses, sus grandes valles, su agroindustria, lo cual le permite a los franceses tener mucho alimento barato. ¿Y cuál es la riqueza de las naciones de Gran Bretaña? El Imperio Británico, no tiene grandes minas, no tiene grandes colonias, en ese momento todavía, siglo XVIII, ¿eh? Y tampoco tiene grandes valles con una gran producción agroindustrial. Adam Smith, ¿qué hace? Descubre algo que ahora todo el mundo usa. El principal recurso es el recurso humano, la gente. Una gente educada que produce ciencia, tecnología y desarrolla industria. Porque de nada te sirve que tengas los minerales enterrados en la tierra si no sabes cómo sacarlos y procesarlos. Y de nada te sirve tener grandes valles, ¿ya? Con gran producción agroindustrial, si eso no lo vas a procesar.
para darle algo que él comienza a definir como valor agregado. O sea, el valor agregado, convertir las piedras, los minerales en aparatos, máquinas. Ese es el gran logro que plantea este señor. ¿Y por qué dice eso? Porque en Inglaterra, ya desde el siglo XVII, desde el siglo anterior, después de las largas guerras de religión, los ingleses lograron establecer criterios como libertad de expresión, primero libertad religiosa, luego libertad de expresión, hablada y escrita, y qué más, la división de poderes, ¿sí? La idea del gobierno civil sobre el gobierno monárquico y religioso. Eso no significa que desaparezcan a los reyes, sino que el rey es la cabeza del poder ejecutivo, pero a su vez el rey depende de un primer ministro elegido por el parlamento. ¿Ya? Eso más adelante, quien lo va a revalorar con mucha fuerza va a ser Voltaire y sobre todo Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes. Y ustedes, la mitad de este salón que va a derecho, va a tener que revisar el libro El espíritu de las leyes de Montesquieu porque es la base del sistema de división de poderes de las democracias modernas. ¿Ya? Ahora, un punto fuerte de la ilustración es la publicación de la enciclopedia, bajo el liderazgo de este gran sabio polímata, Denis Diderot, ¿ya? Que propone, ¿no?, a publicar de manera sistemática todo el conocimiento que se ha ido desarrollando desde, acuérdense, el Renacimiento, el humanismo, los filósofos racionalistas, Newton, todo eso, y la ilustración, todo eso, meterlo de manera, ¿no?, alfabética para explicar, ¿ya?, lo que está pasando, esta gran época de cambios, de reformas, de modernización. Ahora, obviamente que son reformas desde arriba, ¿sí? Los reyes, los monarcas apoyan esas investigaciones científicas en muchos países, en Prusia, en Austria, en Rusia incluso, en España, en Portugal, en las naciones italianas, en las naciones alemanas, en Holanda. Todos miran a Inglaterra como el ejemplo de desarrollo económico, industrial. Ven ese crecimiento, ven esa riqueza y todos dicen, ¿y cómo han hecho los ingleses? Bueno, pues educación, ciencia, tecnología, industria. Ya pues haremos lo mismo. Y para hacer eso, ¿qué hacen? Leyes, reformas, ya veremos la próxima semana en el Perú, en el Imperio Español, las reformas borbónicas, leyes, reformas, ¿para qué? Para desarrollar eso, mejorar la educación, promover la ciencia, la tecnología y la industria. Y eso, pero se hace desde arriba, porque en Inglaterra eso se hizo desde abajo, con guerra civil, primero guerras de religión, guerra civil y una revolución, así le llamaron. Los ingleses se pasaron así casi todo el siglo XVII matándose entre ellos, los británicos en general, ¿no?, ingleses, escoceses, irlandeses, galeses, matándose entre sí hasta lograr establecer esta sociedad basada en la libertad religiosa, libertad de expresión, libertad de imprenta, libertad de investigación y libertades económicas. Y encima división de poderes. Entonces todo el mundo mira a Gran Bretaña como el ejemplo y quieren copiar algo, pero quieren evitar el desborde, la violencia, porque durante los años de las guerras civiles y la revolución, en Inglaterra mataron, bueno, el parlamento entró en guerra contra el rey y el rey perdió y el parlamento ordenó la ejecución del rey. Carlos I fue un rey ejecutado durante estas largas guerras de religión, guerras civiles y revoluciones que hubieron dentro de Gran Bretaña. Entonces, eso hay que tener presente. Ahora, ¿cuáles son las características? Ahí está. En la separata también está. Movimiento intelectual más importante desde la Reforma. ¿Ya? Sus raíces están en el humanismo y los antecedentes en el racionalismo. Humanismo, ¿se acuerdan? Maquiavelo, ¿sí? Erasmo. Pero también en el racionalismo, ¿se acuerdan? Descartes, Locke, Newton, ¿ya? Y en el auge de las ciencias de la naturaleza, ¿ya? Galileo, Kepler, Copérnico. La razón comenzó a ser considerada la facultad que guíe al hombre en sus relaciones con Dios, ¿sí?, con la naturaleza y con los otros hombres. La razón, no la fe. La razón, no la fe. ¿Ya? Suponía entonces rechazar las tradiciones apoyadas en un principio de autoridad, como la religión, ¿sí?, o los dogmas, y en un dilatado pasado, las tradiciones. ¿Qué tradiciones? La monarquía, pues.
el absolutismo, el despotismo. ¿Qué cosa? La idea de los estamentos, la idea de la división jerárquica. ¿Se acuerdan? Estamentos, nobles, clero, plebe. Algo muy antiguo también, las exoneraciones tributarias de la nobleza y el clero. Oye, ¿eso está bien? ¿Es racional que estos tipos ricos no paguen impuestos? Y encima que tengan tribunales separados. No es racional, ¿no? Ya. Expresó, por tanto, su voluntad de propagar conocimientos útiles que hasta entonces habían hecho imposible el logro de la felicidad. ¿Cuál era el objetivo? El progreso, el crecimiento, el enriquecimiento para ser felices. Esa es la idea de los ilustrados. Son optimistas, ¿ya? Son el progreso optimista, creen en eso, que se puede hacer una sociedad de hombres iguales, libres y felices. Por tanto, creen pues, en el progreso y en esa capacidad transformadora de la razón. Y hay que entenderlo, ¿no? Después de tantos siglos de escolástica y luego de guerras de religión, dogmatismo, fundamentalismo, surge entonces la razón como una guía que ilumina la cabeza de las élites y es la base de los sistemas educativos. También a lo largo del siglo XVIII hay una gran cantidad de reformas educativas, primero en Gran Bretaña, luego en Europa continental y luego en las colonias americanas. ¿Ya? Aquí todos han escuchado a San Fernando, ya, es producto de las ideas de la Ilustración. Hipólito Unanue, que crea San Fernando, sale de San Marcos. Ya, es uno de los grandes ilustrados en el mundo, Hipólito Unanue. Su libro es Observaciones sobre el clima de Lima y sus efectos en el hombre. Es uno de los grandes libros que aplica los saberes de la Ilustración. Y aquí en Lima también, Hipólito Unanue con Baquíjano y Valdés, ¿no? Unanue y Valdés de Medicina de San Marcos y Baquíjano de Derecho de San Marcos crean la versión de la enciclopedia peruana, el Mercurio peruano. ¿Verdad? Así que varias de esas cosas ustedes las van a leer, ¿no? Pero bueno, en el futuro. Ahora, esto es para que veas la cronología de estos grandes pensadores que van a ser los principales pensadores de la Ilustración, ¿ya? La Paz de Westfalia, ¿se acuerdan? Que puso fin a las guerras de religión en Europa continental. Luego, la Revolución Gloriosa, que es el triunfo de los liberales, ¿no?, en Inglaterra frente a los conservadores. Y la vida de los grandes genios, ¿no? Tenemos Voltaire, ¿no? Montesquieu, Voltaire, Benjamin Franklin, el norteamericano, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot, Jean d'Alembert, Adam Smith, Immanuel Kant, y el otro norteamericano, Thomas Jefferson, ¿ya? Que son los más importantes. Podemos mencionar 800.000 más, ¿no? Yo ahí podría unarme, pues, pero no, ese es el equipo, diríamos así. En 1751, ¿ya?, la publicación de la enciclopedia. En 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. En 1789, la toma de la Bastilla, que es el take-off, el despegue, el inicio de la Revolución Francesa, ¿no? Copien, capturen, porque eso no por las puras hacen estas cronologías. Entonces, regresando, definición concisa, precisa de estilo pre. Movimiento intelectual científico surgido en Francia a comienzos del siglo XVIII. Así se define la Ilustración, ¿ya? Promovió el pensamiento crítico y reformista ¿contra quién? El antiguo régimen. ¿Qué es el antiguo régimen? La existencia del absolutismo, del despotismo, ¿sí?, en lo político, ¿ya? Y todo eso, ¿se acuerdan? Providencialismo, regalismo, ¿ya? Todo eso a nivel político. A nivel social, la sociedad estamental dividida entre nobles, clero y plebe, y los privilegios y exoneraciones de la nobleza y el clero. Ese es el antiguo régimen, ¿ya? Antiguo régimen, antiguo orden, ancien régime en francés. Característica principal fue centrar el conocimiento en el uso de la razón como elemento determinante para lograr el progreso de la humanidad. ¿Ya? ¿Está claro? Y los antecedentes son claritos ahí. La Revolución Inglesa y el desarrollo de las ideas liberales que van a ser sistematizadas por John Locke, ¿ya?, en su tratado sobre el gobierno civil y en su tratado sobre el entendimiento humano, ¿ya?
Y Locke es profe, y él crea un modelo educativo que se ha llamado el modelo lancasteriano, de colegios internados en cada, ¿no? Y el primero se creó en Lancaster, bajo la dirección de Locke. ¿Y en qué consiste ese colegio? En un colegio internado, donde los chicos entran por sus habilidades, no por plata, no por plata, y hay chicos becados. Y Locke dice que el Estado tiene que asumir la responsabilidad de pagarle la educación al pueblo, ¿ya? Y ahí comienza a hablarse de la idea de educación estatal, de educación pública, de educación para el pueblo. Y en estos colegios internados van niños de todos los sectores sociales, desde los hijos de campesinos hasta los hijos de los nobles, y todos van como iguales. Y es una falta grave la discriminación al interior del colegio. Y están ahí internados, separados de la sociedad para formarse como iguales, ¿ya? Y todos ustedes han crecido viendo, hay una película pues, que justamente trata, parafrasea en un contexto fantasioso estos colegios internados británicos, que se van a poner de moda y van a ser copiados en otras partes de Europa y América, ¿ya? Ahora, ¿qué plantea Locke? La idea de los derechos naturales, que son inalienables, o sea, nadie te puede quitar tus derechos, y son universales a la condición humana, o sea, que son de todos los seres humanos. Así no sepas, así no tengas la cultura occidental cristiana. Todos tenemos los mismos derechos, todos, por la misma condición de ser humanos. Y si en algún pueblo o cultura no lo sabe, es deber de los buenos hombres blancos cristianos, ya, luego ya eso lo van a ir desarrollando a lo largo del siglo XVIII y XIX, ¿no? Educar a la población, a los otros pueblos, ¿ya? Entonces, ¿qué derechos son? A la vida, libertad, defensa de la propiedad y la búsqueda de la felicidad. Y ojo, estas ideas luego van a retumbar en los ilustrados de todo el mundo, sobre todo los más liberales, y van a ser la base, por ejemplo, de las protestas de los colonos ingleses contra el gobierno británico. ¿Está claro? Y luego van a ser la base, ¿no?, de las protestas de los plebeyos del tercer estado contra los nobles y el clero y la monarquía en Francia. Y van a ser la base de la exigencia de las élites criollas en América, en la América española contra el imperio español. ¿Claro? Y acá vemos, ¿no?, uno de los retratos de John Locke, y vemos este experimento, el experimento donde, bueno, sacrifican un pajarito para demostrar de que la vida no es producto de un don divino, sino de qué, de la combustión, ¿no?, de la ingesta de nutrientes y oxígeno. Entonces hacen eso, pobrecito pajarito se muere, pero bueno, se demuestra de manera muy simple, ¿no?, el principio de la vida. A nivel filosófico, ¿qué propone? Primacía de la razón, libre pensamiento y crítica aguda al orden de las cosas imperantes. Orden social, político, imperante. Utilitarismo del conocimiento y optimismo. O sea, todo lo que aprendes tienes que ponerlo en práctica, pues. La educación es para qué? Para investigar, para producir conocimiento, ciencia. Y eso es para aplicarlo en tecnología. Y la tecnología ya desarrollada produce cosas, industria, ¿ya? Manufactura. Esa es la idea. A nivel político, división de poderes, proponiendo como forma de organización una monarquía constitucional o un tipo o algún tipo de gobierno republicano, donde hay asambleas, debate, elecciones, alternancia en los cargos públicos. Y los cargos públicos, obviamente, que sean ¿no?, cubiertos por la gente más capacitada. ¿Sí? O sea, no como ahora. Crítica al gobierno, los absolutistas les pegan, pues, los privilegios de los señores civiles, los nobles o el clero, y el respeto a los derechos naturales que ya conversamos antes. A nivel económico, el libre cambio, que critica las economías o los modelos proteccionistas y mercantilistas. Surgió una visión intermedia, ¿no? Que la fisiocracia es un elemento intermedio.
entre el mercantilismo y el liberalismo, ¿ya? Que se centra en la fisiocracia en promover el desarrollo de la agroindustria para que la gente coma bien, viva bien. La idea de los franceses era tener autonomía alimentaria y no depender de ningún país en la producción, fabricación de los alimentos que consumen. Es una muy buena idea, pero justamente esa idea que se convirtió en política de Estado en Francia va a ser lo que genere la crisis que desencadena en la toma de la Bastilla y la revolución. ¿Ya? Y surge lo que se ha llamado la escuela clásica o el modelo de economía clásica propuesto por Adam Smith. ¿Sí? La riqueza estaba en el trabajo libre, libertades económicas, libre concurrencia, ábreme el mercado, que cualquiera venga y traiga sus productos y la gente va a escoger el mejor producto por calidad y precio. En función de esa ecuación calidad-precio, la gente escoge los productos, ¿sí o no? Y esa es la gran idea de Adam Smith. El religioso, tolerancia religiosa y el Estado laico, separado de la iglesia. Política, educación, economía, sociedad separada de la iglesia. Y hay, obviamente, una lucha anticlerical. Los ilustrados son fundamentalmente anticlericales. ¿Ya? De estos tres que están ahí, un enemigo declarado de la iglesia fue Jean-Jacques Rousseau. Incluso en su libro El contrato social tiene un capítulo sobre la eliminación, abolición, supresión de la religión. Y él dice que esa doctrina del buen salvaje es, o sea, todos nacemos limpios, puros, buenos, todos, todos. ¿Qué nos genera prejuicio, discriminación, intolerancia? La religión. La religión, la sociedad. Una sociedad intolerante. Y esa intolerancia viene de principios religiosos. Eliminando la religión, eliminándola, podemos lograr cosas. Y obviamente en la enciclopedia Diderot le saca la mugre pues, ¿no? A la religión. Montesquieu deja la religión de lado en su lógica de la división de poderes y Voltaire, ¿no? Y considera que la religión es un elemento que nos lleva hacia lo arcaico, hacia el pasado, y que cualquier cosa moderna, avanzada, tiene que ser laica, ¿ya? E incluso algunos ilustrados que son católicos, que son creyentes, dicen que más bien la iglesia tiene que someterse al Estado. ¿Recuerdan el concepto de secular? Secular es que la iglesia esté sometida a las leyes del Estado, pague sus impuestos y no tenga fueros judiciales separados. ¿Ya? O sea, secular significa que si un cura comete delito, lo juzga la ley del país. Y si la iglesia tiene negocios, paga los impuestos en ese país. Esa es la idea de secularizar que es. Recuerdan, viene de la reforma protestante, ¿no? Lutero fue uno de los que lo propuso. ¿Está claro? Y a nivel social, obviamente, otro punto central es no debe existir privilegios. ¿Ya? Los ilustrados demuestran de que no necesitas ser noble, ¿no? Para tener alto nivel académico. En la ilustración, durante esos años, cuando comienza a haber más gente educada que no es noble, que no pertenece a las élites, comienza a ver cosas así, ¿no? Acá en el Perú, un ejemplo, repito, es el doctor Valdés o el doctor Unanue, que no son nobles. Baquíjano sí es noble, ¿no? De los tres grandes ilustrados peruanos, Baquíjano sí es conde, conde de Vista Florida. Pero Unanue no. Unanue es un chico plebeyo de la ciudad. ¿Ya? Y Valdés peor, todavía, Valdés era negro. ¿Ya? Negro liberto, ¿cómo se decía? Negro libre. Pero era negro. Entonces tenía la doble discriminación, ¿no? Ser plebeyo y encima ser negro. Entonces, no necesitas. Y de estos genios de la ilustración, ¿ya? Montesquieu sí era conde, Rousseau no, ¿ya? Y Diderot tampoco, eran plebeyos. Así que la misma existencia del sistema educativo permite que gente de cualquier sector pueda llegar a los máximos niveles. Entonces, por tanto, es irracional pues, la idea de la jerarquización social. Smith también era plebeyo, por ejemplo. Pero ya en Inglaterra tenían como 100 años de avances que le dije todo lo social, lo económico, político, ideológico. Y el otro gran ilustrado es el economista, que es May, que es el que teoriza esta idea de la fisiocracia.
que repito, bueno, también fue buena cuando había agua y buen clima. ¿Qué pasó con la fisiocracia cuando comenzó a haber problemas ambientales? Ya lo veremos más adelante. Sí. La enciclopedia, ya les dije, es el libro central. Ahí escriben los grandes científicos de la época. ¿Ya? Sería la primera publicación científica periódica hecha con criterios totalmente racionales, ¿no? Nada de teología, nada de religión. Y se llamó así, ¿no? Diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios. ¿Y por qué? ¿Quiénes lo editan? Denis Diderot y Jean d'Alembert. ¿Por qué se llama enciclopedia? Viene de cíclope. El cíclope tiene un ojo que ve todo, ¿ya? El ojo que mira más allá de lo evidente. Pero por supuesto, esto no se aplica, pues, de manera general, ¿no? La enciclopedia incluso era cara, ¿no? Justo estaba leyendo un libro sobre el negocio y la ilustración, se llama de un historiador inglés, Robert Darnton, que plantea esto, ¿no? Fue muy cara, muy costosa. Ya, al inicio fue una idea muy académica, pero luego se volvió un buen negocio, ¿ya? Así como los libros ahora, pues, ¿no? Los libros, los profesores tenemos que comprarnos libros para ser actualizados, pero escucha, es una inversión dolorosa, ¿ya? Pero bueno, ahora viene el invierno, yo salgo menos por mi edad, así que ya, pues, caballero, ¿no? Libro. Entonces, esa es la idea. ¿Sí? El despotismo ilustrado es aplicar, ojo, repito, estas reformas desde arriba, tratando de conciliar el absolutismo con las ideas de la ilustración. ¿Ya? Se atribuye al rey de Prusia esa frase, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Al rey de Austria, disculpa, José II. Ahí hay un cuadro donde aparece Voltaire. Voltaire viajaba mucho, porque Voltaire cada novela que sacaba, cada ensayo, cada libro que sacaba, generaba polémica y amenazas de la iglesia. Entonces, ¿qué hacía Voltaire? Estaba, no, le decían, como era un tipo un aristócrata y era profe de la Sorbona, siempre le decía, oye, tal cura quiere mandarte orden de captura, o tal funcionario te quiere que comparezcas en el juzgado. Y como Voltaire tenía plata, conocidos, contactos, se escapaba. Por si acaso, Rousseau también se escapó y terminó viviendo muchos años en Suiza. En cambio, Voltaire se fue a Inglaterra, Holanda, España, a Prusia, Austria, ¿no? Voltaire era un sabio itinerante. ¿Por qué? Porque si se quedaba en Francia, lo iban a meter preso. A Diderot lo metieron preso. Diderot pasó varios años, o sea, estuvo unos meses, luego tuvo varias veces, sumando eso varios años en Cana, hasta que Diderot terminó huyendo de Francia y terminó en Rusia, apoyando las políticas educativas del Imperio Ruso. A ver, ¿cuáles son las características del postismo ilustrado? Ahí las tiene, ¿no? Promueve el progreso social bajo el control de la monarquía. Reformas inspiradas en la ilustración, obviamente, pero también se reprimen las demandas populares. Hay represión, por ejemplo, a demandas populares asociadas al incremento de los impuestos, ¿ya? O a la apertura de mercado, o a la secularización de la iglesia. Por ejemplo, ya veremos, los jesuitas, los estudiantes de los colegios jesuitas se rebelaron en Madrid, en México y en Lima. ¿Y qué hizo el gobierno? Pues eliminó la orden jesuita. Y otros países imitaron esa medida española y eliminaron los casi jesuitas, solo quedaron en Italia y en Rusia y en algo en Polonia, pero en el resto de Europa los jesuitas fueron expulsados, ¿ya? Y aquí, obviamente, las rebeliones, algunas terminaron generando, por ejemplo, en América, la independencia de los Estados Unidos, y aquí la rebelión de Tupac Amaru.
y antes la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Entonces, ¿cuáles son las reformas? A nivel político, reorganizar la burocracia. Lo vamos a ver específicamente en la próxima clase para el Imperio Español. Y la implementación del libre comercio. Esa es la gran reforma. Y el primer país que decretó el libre comercio fue España. Antes que Inglaterra, antes que el Imperio Británico fue el Imperio Español. A nivel social, abolición de la servidumbre. ¿Ya? A nivel religioso, la tolerancia religiosa y el regalismo. O sea, que la autoridad del rey se impone a la iglesia, ¿no? Por ejemplo, cuando expulsaron a los jesuitas. Los principales déspotas ilustrados están ahí. El rey Carlos III de España, que tenía su chapa, rey jardinero, rey albañil, el alcalde de Madrid. Carlos III se bajó, limpió el centro de Madrid y, ¿no? y la reconstruyó al estilo de la arquitectura del siglo XVIII. Lo mismo hará María Teresa de Austria en la ciudad de Viena, Catalina la Grande antes Pedro el Grande y luego Catalina. Pedro el Grande crea la ciudad de San Petersburgo y Catalina la Grande amplía y varias ciudades. Por ejemplo, esta que está aún en Ucrania, Odessa, por ejemplo. Y Federico el Grande, el rey de Prusia, es uno de los grandes reyes, ¿no? Va a abolir la tortura, por ejemplo. Es un tema muy importante, la abolición de la tortura. Comienza a hablarse de los derechos humanos, acuérdense. Y Federico el Grande en Prusia impone la tolerancia religiosa. Ya no va a haber tribunales inquisitoriales en las zonas católicas de Prusia, lo cual es un gran logro para la humanidad. Ahora, hasta el momento era bonito todo, pero ¿qué pasa con el Imperio Británico? Se meten a una guerra, la guerra de los 7 años. ¿Contra quién? Eh, contra Francia. ¿Por qué? Los países que han consolidado imperios coloniales son Portugal, ¿se acuerdan? España, ¿quién más? Francia y Holanda. Inglaterra, durante su larga guerra civil, paralizó su expansión colonial en América, en Asia. Pero en el siglo XVIII, el gobierno británico decide reanudar ¿no? o volver o empezar la expansión colonial. Y se lanza una guerra contra Francia y contra Holanda, contra los tres países al mismo tiempo. Y ganan. Bueno, ¿quién apoya a los británicos? El Reino de Prusia. ¿Ya? Hay una alianza del Reino de Prusia con el Imperio Británico. Y el Reino de Prusia se posesiona en Europa Occidental y Europa Central, conquistando varios territorios. Y los británicos le quitan a los franceses sus posesiones coloniales en la India y en Canadá y muchas islas del Caribe. ¿Y qué le quitan a los españoles? Muchas posesiones en el Caribe, ¿ya? La Florida, por ejemplo, y a los holandeses les quitan un montón de islas en América, en el Caribe, pero también en Asia, y a los franceses y a los españoles también. Las islas de las Especias, y también comienzan a tener posesiones coloniales en África, ¿ya? La Guerra de los 7 Años es una especie de guerra mundial, dos coaliciones, y la coalición que gana es la liderada por Gran Bretaña, y Gran Bretaña comienza a figurar en el mapa, como un gran poseedor, controlador de territorios ultramarinos. Pero esta guerra tiene costos muy altos. ¿Y cómo cubren los costos? Incrementando los impuestos. Y por las leyes que tienen los mismos británicos, no pueden incrementar los impuestos en los territorios que tienen representación en el Parlamento sin que los delegados del Parlamento lo aprueben. Y como las 13 colonias inglesas no tienen representación en el Parlamento, entonces ahí recaen los impuestos. Y por primera vez esas colonias son tratadas como colonias, ¿ya? Le meten una cantidad impresionante de impuestos. Que ahorita en la siguiente diapositiva, ahí aparecen creo que con más detalle. No, no, sí, ahí está. Ahí está. Impuestos a todo, ¿ya?
Incluso se prohíbe, los colonos no pueden, están prohibidos de producir alcohol. Se dio una ley tan loca que era pena de muerte si producías tu propio trago. Tenías que comprar el trago de los comerciantes autorizados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se les prohibió también hacer sus propias armas, ¿ah? Pólvora, arma, papel, tinta, se les prohibió un montón de cosas. Hacer sus propias herramientas, ¿ya? Y a eso le sumaron el precio. ¿Timbre qué es? El timbre es el papel sellado. Entonces, si ven, había un papel con un sello de agua, que era oficial para hacer todos los trámites de compra, venta, registros de nacimiento, muertos, ¿no? Todos los documentos legales se hacían en el papel sellado. Y si no había papel sellado, el papel con el sello de agua, comprabas un timbre, una estampilla, ya que tenía un sello o una impresión que le daba valor a ese papel. ¿Está claro? Así era el sistema. Entonces, los ingleses, el gobierno británico le sube a los colonos de las 13 colonias. Los ciudadanos británicos en las islas británicas pagaban muchos menos impuestos. Y si subieron los productos, subieron muy poquito. Y encima los problemas con los productos importados, como el azúcar y el té, ¿ya? Era una moda. En el siglo XVIII también se puso de moda, pues, la salud, ¿ya? Tomar bebidas calientes, servir el agua, ya sabían, pues, que las epidemias venían de comer algunas cosas malas. Entonces servían el agua, se masificó el consumo del té, ¿sí? Esta marca incluso, Lipton, ¿ya? Té, y eso va acompañado, pues, con el consumo y el incremento de la producción y el consumo de azúcar. Así que todo eso subió de precio. Todo lo que era importado lo controlaban comerciantes monopólicos ingleses, que afectaban. Sí, y ojo, el gobierno británico a los europeos les decía, abre tu mercado, libertad de mercado, para vender los productos ingleses. Pero a los colonos de las 13 colonias no les permite que abran su mercado, ¿ya? Ahora, y primero se dio, el primer motín termina con la masacre de Boston, contra los aumentos, contra las leyes intolerables, así se llama. En el año justo 1770 hay un primer levantamiento en Boston y termina con la masacre de Boston. Los soldados ingleses le disparan a los colonos en la ciudad de Boston. Generó tantas protestas que el gobierno británico tuvo que sacar el destacamento de tropa de Boston. Lo sacaron. Y para evitar motines, enfrentamientos, broncas, el gobierno británico tomó la decisión de sacar a los soldados ingleses y dejar las guarniciones de soldados coloniales, ¿ya? En los cuarteles. Entonces, fue una solución. Ahora, luego llega el punto central, el motín del té, ¿ya? El motín del té es la gota que derrama el vaso, porque el té era un producto que no era un lujo, pues. Para nosotros el té, no, en mi caso, si no hay, se ha acabado el té, pues tomas manzanilla, pues anís, café, ¿no? Pero en esa época el té era esencial, repito, como parte de las costumbres alimenticias, pero también de salud, ¿ya? Entonces, el incremento de los impuestos a la comercialización del té genera otro motín, también en Boston, porque es el principal puerto en ese momento. El motín del té en Boston, 16 de diciembre de 1773. Los colonos disfrazados de indios toman el puerto y botan el embarque de té al mar. ¿Por qué se disfrazan de indios? Porque los indios eran leales al imperio. La población indígena era muy leal al imperio británico, ¿ya? Justamente después de la independencia de Estados Unidos, las víctimas más, las víctimas después de la independencia son los indios, ¿ya? En todos los países del continente americano, después de la independencia, los que pierden son los indios, porque los criollos utilizarán la fuerza del Estado para apropiarse de las tierras de los indios.
incluso en Estados Unidos, masacrar y prácticamente exterminar a los indios. Política que no solo se hace en Estados Unidos, también se hace en Brasil, en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Argentina. Y aquí no los exterminas, solo les quitas las tierras para formar las grandes haciendas. Que sí, y eso es muy fuerte desde el centro de Chile hasta México, básicamente la costa del Pacífico, las grandes haciendas, con mano de obra yanacona. Entonces, por eso los colonos saben pues, que los indios son leales al gobierno, así que se disfrazan de indios y pasean por el puerto, se suben a los barcos, porque muchos indios trabajan como obreros, entonces no se hacen falta. Los guardias, la policía no se hace falta al ver a los indios en los barcos, en el puerto, sin ningún problema. Hasta que tiraron las cajas de té al mar. Ese es el famoso motín del té. Y que en la actualidad hay un sector recontra conservador, ultranacionalista norteamericano, que es el partido del té. Actualmente existe. ¿Ya? Entonces, al año siguiente, 74, ¿ya? Comienzan los problemas ya diplomáticos. Estos motines se dan en el contexto de que los colonos se han unido en la ciudad de Filadelfia y han propuesto justamente conversar de igual a igual y mandar delegaciones diplomáticas. Oye, reconóceme ya que haya que cada colonia de las 13 tenga un diputado en el Parlamento, en la Cámara de los Comunes, para que re- reflejen la voz de los colonos. En Londres se negaron a eso. Entonces, en 1774 se organizan ellos como un congreso propio, ¿ya? Y cada colonia tiene dos representantes. Uno que representa a los grandes propietarios, a los hacendados, y el otro que representa a las ciudades. Entonces, los hacendados se juntan en una asamblea en Ponte, Connecticut o Nueva York, y eligen entre ellos a uno. Y los burgueses, los que están agrupados en los gremios artesanos, se juntan en una asamblea y eligen a uno como su diputado. Y van dos, ¿a dónde? A la ciudad de Filadelfia. ¿Qué es lo primero que hacen? Romper relaciones comerciales con el Imperio Británico. ¿Cómo? A abrir sus puertos a los barcos de España, Holanda y Francia. Uno. Y dos, dejar de usar la libra inglesa y comenzar a usar oficialmente el peso español. ¿Ya? Por si acaso, años después, se crea el dólar con el mismo símbolo. El símbolo del dólar de ahora es el símbolo del peso español de esa época. ¿Ya? Se lo copiaron. Listo. Esa es la ruptura de los vínculos comerciales. Al año siguiente llegan los ingleses, desembarcan las tropas inglesas y se producen las primeras batallas. ¿Ya? Y el Congreso se vuelve a reunir, esta vez ya para la parte ya dura, la guerra, y declaran la guerra al Imperio Británico. Pero paralelamente están negociando la ayuda militar y económica, ¿ya? Equipamiento militar, entrenamiento militar. ¿Con quién? Con Francia, España y Holanda, ¿ya? Con esos tres países, que son los que perdieron en la guerra de los 7 años. ¿Ya? El mismo rey Luis XVI dice que es un apoyo para vengarse, ¿no? De la derrota de su abuelo, Luis XV. Entonces, y el Congreso elige al general Washington, general de las milicias coloniales, como general del ejército continental, así lo llamaban, ¿no? Jefe del ejército continental. Ahora, se producen varias batallas. Al inicio son batallas de empate, ¿ya? Donde no algunas pierden, algunas, Nueva York fue capturada por los ingleses, ¿ya? Varios ataques permanentes, una guerra terrible, ¿ah? Con matanzas, guerra arrasada. Hay una película que refleja bien la guerra de independencia de Estados Unidos, que es El Patriota, de Mel Gibson, de hace como 30 años. Es muy, muy, muy realista esa película, bien realista.
Y realmente el personaje existió. Fue un coronel que formó las milicias, Benjamin Martin se llama. Un personaje real, ¿ya? Solo que en la película exageran un poquito, ¿no? Pero sí, ¿no? Las batallas, el escenario, el contexto es el adecuado, ¿ya? Obviamente ninguna película pues es 100% histórica, ¿no? Si no, sería una locura. Dejaría de ser película para ser documental. Entonces, comienzan a ver una serie de batallas y después del éxito en la batalla de Saratoga, mejor me salto una y luego regreso. La batalla esta de acá, la de Saratoga, es el punto de inflexión, ¿ya? Durante 2 años, del 75 al 77, son pequeñas batallas, escaramuzas, ¿ya? Como acciones de comando, mientras el grueso del ejército está preparándose y entrenándose con instructores militares procedentes sobre todo de Francia, de España, de Holanda. Se va formando un ejército bajo el liderazgo de Washington y al mismo tiempo, bajo el liderazgo de Bates y de Martin, se producen estas escaramuzas, ya estas batallas en distintos lugares para, la idea es atacar a los ingleses en todas partes y asustarlos, no mantenerlos unidos, porque si el ejército británico se mantenía como un solo frente, arrasaba con todo. Entonces, estos ataques por todos lados hacían que el ejército se disperse. ¿Ya? Esa es una visión de Washington y Bates, que son los cerebros del ejército continental. Hasta que ya hay un ejército más o menos ordenado, que es el que se enfrenta en la batalla de Saratoga, y le ganan a los ingleses. Es, es la primera batalla que pierden los ingleses en décadas. Desde la guerra de los 7 años hasta Saratoga, no, o sea, no habían perdido ni una batalla. ¿Ya? Estaban invictos. Y eso generó algo, ¿no? Meses después, las delegaciones diplomáticas firman de Francia, Holanda, España y los Estados Unidos firman el Tratado de Madrid, por el cual va a haber una fuerza militar de apoyo. Ya no solo vender armas, mandar instructores, no, va a haber una participación militar masiva de infantería y de barcos de España, Holanda y Francia, ¿ya? Y empieza la guerra, se recrudece y ahí sí comienza a haber bombardeos sobre las ciudades, matanzas, así, guerra dura y pura. La batalla de Charlotte, donde las tropas españolas y criollas, patriotas norteamericanas le sacan la mugre a los ingleses. Luego también la batalla de Pensacola, las tropas norteamericanas, patriotas, con apoyo de la flota española, destrozan esa fortificación y lo que quedaba del ejército británico se refugió en las fortificaciones de Yorktown, ¿ya? Y a la espera de los barcos ingleses para retirarse. Pero en lugar de llegar los barcos ingleses, llegaron los barcos franceses. Así que tienes la infantería patriota norteamericana y los barcos franceses rodeando a los ingleses que están metidos en la fortificación tipo Real Felipe. El jefe del ejército británico, el duque de Cornwallis, pide la rendición incondicional. Eso es un golpe así terrible al orgullo del ejército británico. Y ya, pues, se acabó la guerra. Se acabó la guerra. Después de Yorktown viene el cese al fuego, el armisticio y las negociaciones de paz que dan lugar al Tratado de Versalles. Ojo, pero si tú pones en el Google el Tratado de Versalles, te va a salir el tratado que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Pero si pones Tratado de París, sí te sale, ¿ya? O Tratado de Versalles de 1783, mediante ese tratado, Inglaterra reconoce la independencia de las 13 colonias, que van a comenzar a llamarse Estados Unidos de Norteamérica, y los garantes de esa independencia serán Francia, España y Holanda, ¿ya? Ojo, años antes había dado la Declaración de la Independencia, ¿sí? Que es el documento que, si uno lo lee, ve todos los ideales de ilustración en la Declaración de la Independencia. Ya, se van los ingleses, se fueron los ingleses, se dio la independencia, luego viene un debate de más o menos 4 años para saber qué forma de gobierno van a asumir los norteamericanos. 4 años se tiraron en debate, ¿eh? 4 años.
¿ya? ¿Y cuál era la forma de gobierno? Los más conservadores, monarquistas, querían convertir, algunos, los más conservadores, monarquistas, querían traer un príncipe inglés o austriaco, un Augsburgo, un Borbón, alguien, ¿no? Un noble. Esa era una propuesta. Luego, los monarquistas ya más moderados le ofrecieron a George Washington convertirse en rey. Washington no aceptó. Y luego vino el debate. República unitaria, ¿ya? Obviamente marco constitucional, pero república unitaria o federal. Al final terminó aprobándose el modelo de una república federal, donde hay leyes generales, un marco general para todos, ¿ya? Y leyes específicas de acuerdo a los niveles de organización, economía, sociedad, territorio, actividades por cada estado. Y ese es el modelo que ha quedado hasta ahora. Por eso Estados Unidos tiene una sola constitución, pero muchas enmiendas. Y la aplicación de esa normativa, ¿ya? Se hace de manera específica en cada territorio. Un ejemplo clásico, ¿no? En Estados Unidos, ya, en Nueva York, una caja de cigarrillos cuesta $20. En Nueva York, $20, una cajetilla de cigarrillos, ¿ya? Pero si te vas a Virginia, cuesta 2 o 3. Está clara la diferencia. La diferencia, en Virginia, ¿sí? Hay supermercados de armas, donde vas y compras las armas como si nada. En Nueva York, para comprar una pistola chiquita, 32, calibre 32 o 38 chiquita, te piden todo tipo de documentos, hasta DNI, seguro social y encima tu permiso para portar armas. Y el permiso para portar armas es armas de acuerdo al tamaño. ¿Ves la diferencia? En otros lugares es para llorar. Puedes comprar trago a partir de los 18 y en otros a los 21. ¿Ya? Así es, son diferencias legales. En otros lugares los impuestos son distintos, ¿no? Hay un estado que es Vermont, nadie paga impuestos. O sea, si tú inviertes no pagas impuestos. Si tú te compras una casa no pagas impuestos. Si compras y en todo Estados Unidos hay leyes así, diferenciadas, ¿no? Por eso hay esos videos, y yo he visto eso, estuve estudiando y viviendo un año en Estados Unidos. Cuando llegué, pues, tenía que comprarme PC, escritorio, computador, impresora, porque iba a estudiar. Y un compañero de estudio me dijo, ¿pero para qué vas a comprar? ¿Por qué? No, no compremos, no compres nada. Este, nos encontramos mañana a las 5 de la mañana en tal esquina. Ya, resulta que encontré ahí la computadora, encontré ahí la impresora, un escritorio y una silla giratoria tipo gerente. Y mi pata que era uruguayo tenía su carro y un pata uruguayo y un pata brasileño que tenían carro, camioneta y me ayudaron a cargar todo. Yo les invité obviamente un desayunón así impresionante. Y así estuve un año con esa computadora que alguien tiró ahí en un lugar de cosas reciclables, una impresora y un escritorio y una silla para estudiar. Así, ese les cuento así. ¿Por qué? Porque es muy barato. Uno y dos, si compras cosas nuevas, en algunos lugares no pagas impuestos y al contrario, te devuelven los impuestos. Entonces, ese es el sistema que tienen los gringos, ¿no? Un modelo, ¿no? De república, pero federal, ¿ya? Con leyes distintas, leyes propias, ¿sí? Y eso es lo que ha quedado. Y obviamente eso va a influenciar en todas partes. Va a influenciar aquí, va a influenciar en Europa, ¿ya? Justamente el concepto de ilustración como mayoría del hombre. Kant está en Königsberg, en su universidad, y llega a las noticias de la Guerra Civil Norteamericana, de la independencia, y comienza a escribir. Es la mayoría de la edad del hombre. Entonces, la Constitución de los Estados Unidos genera
esta ola, ¿no? Esta ola que va a influenciar abiertamente en toda Europa y en América. Aquí hay algunos documentos, ¿ya? Acuérdense de batallas, documentos. Ya, listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está todo claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta, señores, señoras? ¿Seguro? Claro. Se han conectado poquitos hoy día. Ya, la gente está tirando la toalla ya. Todavía falta. Recién estamos en la mitad del camino. ¿Cuándo es el examen? Este domingo hay examen, ¿no? Este domingo, creo, ¿no? Eso hasta la semana 9, creo. ¿Hasta qué semana es? La semana 9. Sí, pues. Ah, con razón, pues semana 10 va a venir para el repaso. Pero pónganse las pilas. Ojalá que les vaya bien. Yo soy de la idea de que si has estudiado con ganas y tienes amor por el estudio, pues San Marcos es el sitio adecuado, ¿no? Bien, la Revolución Francesa es eh, el acontecimiento histórico o el proceso histórico más importante de la historia de la humanidad. Y hace unos años, hay una metodología para buscar opinión pública especializada que se llama metodología Delphi, para hacer estudios, ¿ya? A nivel cuantitativo. Y hubo un estudio mundial, y le preguntaron a historiadores, filósofos, académicos, ¿no? A San Marquino nos mandaron también eso. Y ganó el proceso histórico más importante, ¿ya? De la historia, separaron, ¿no? Prehistoria, historia. De la prehistoria, obviamente, la hominización, ¿ya? O sea, es el proceso fundamental. Pero de la etapa histórica, el proceso más importante para todos, yo también puse la Revolución Francesa, ¿ya? O sea, sin lugar a dudas es el gran remesón de la historia de la humanidad, ¿ya? Yo por preparar esta clase me he puesto a revisar varias cosas sobre la ilustración, pero también me puse, para entretenerme, películas históricas. Y he visto una muy buena, bueno, la Napoleón, la última versión, pero también la versión anterior, con Marlon Brando, que es uno de los grandes actores del cine de los Estados Unidos, que hace de Napoleón. Esa película es buenaza también. Pero así es, ¿no? A mí sí me gusta estudiar, y encima la historia. Sí. La Revolución Francesa es el proceso dirigido por la burguesía con base popular que puso fin al antiguo régimen, provocando un cambio profundo en las estructuras francesas del siglo XVIII, y es como un tsunami, ¿ya? La Revolución Francesa y las guerras napoleónicas son como un tsunami que salen de Francia y llegan a todo el mundo, aquí también, por si acaso. Sus causas económicas. Francia, todos estos países monárquicos gastan plata como cancha. Tienen imperio, tienen territorio, tienen colonias, ¿sí? Tienen altos niveles productivos. Ojo, se está viviendo la revolución industrial con fuerza. Hay crecimiento económico, ¿ya? Y hay gastos impresionantes. Obviamente todos gastan y los reyes compiten por hacerse castillos, palacios, iglesias, o sea, se rayan, gastan en todo, alucinantemente. Ingresen a San Marcos y se van de intercambio o de posgrado a Europa, ¿ya? Y van a ver los palacios en Madrid, el Prado, que es un museo, uno de los museos más grandes del mundo, ¿sí? ¿No? En París, el Louvre, es el otro museo, uno de los museos más grandes del mundo, también fue un palacio de esa época, de la Ilustración, el Prado, ¿ya? El Hermitage en San Petersburgo, también de esa época, ¿ya? Los grandes palacios que hay en Viena, que hay en Berlín, que hay en Lisboa, en Estocolmo, son de esa época, de la época de la Ilustración, ¿ya? Las reconstrucciones de las ciudades. París es una de las ciudades que más se atrasó, ¿no? París es una de las ciudades que se reconstruye
a partir de los planos de Napoleón. ¿Ya? París es la ciudad más atrasada en reconstrucción. ¿Ya? Cuando les dices eso, los franceses se molestan, pero esa es la historia. Las primeras ciudades que se reconstruyen son San Petersburgo, Viena, Berlín, Madrid, Lisboa. Y Lisboa se reconstruye porque hubo un terremoto alucinante en 1755. En el caso de Francia, lo que da cólera es que con los gastos militares y las derrotas, si tú gastas y ganas, normal, se justifica. Pero si gastas y pierdes, ese es el problema. Entonces, en la guerra de los 7 años, Francia pierde, pero sigue gastando como rico. Uno, dos, se gastan mucho dinero en la guerra de independencia de los Estados Unidos. ¿Ya? Y el resultado son 10 años de presupuesto, del presupuesto militar francés destinados a apoyar a los norteamericanos. Y al mismo tiempo, los reyes seguían haciéndose fiestotas, palacios, monumentos y todo eso. Ese despilfarro es muy criticado y comienza ya a haber ya prensa, panfleto, prensa satírica, ¿ya? Que ataca abiertamente estos vicios económicos de la monarquía. Y obviamente, a nivel político, el absolutismo está siendo cuestionado por la Ilustración, ¿sí? Y la ideología, la Ilustración como tal, está generando no solo críticas, sino propuestas, división de poderes. En 1748, Montesquieu dice, ¿sí? El poder envilece y el poder absoluto envilece absolutamente, ¿ya? Y la única forma de gobierno racional es la que está sostenida en la división de poderes del Estado, porque permite el adecuado equilibrio del poder. El libro se llama El espíritu de las leyes, ¿ya? Ahora, hay que sumarle otro problemón, una prolongada sequía, la crisis del trigo. La crisis del trigo, o sea, el principal producto el principal alimento es el pan en Francia, en Europa en general, el pan. ¿Y de qué se hace el pan? Trigo, sale la harina blanca, la harina beige, la cebada y la harina más oscura, el marrón pan negro, el centeno. ¿Ya? Entonces, en las panaderías, cuando compras pan oscuro, hay gente guachafa que dice integral. No, no es integral, es cebada o centeno. Integral es que tenga trozos de grano, ¿no? Entero. Ese es el integral, por si acaso. Si es oscuro, marroncito es cebada. Y si es más marrón negro, es centeno. Pero es un grano, como el trigo. Ahora, la crisis del trigo significa que hubo una prolongada sequía que hizo caer la producción del trigo, aumentar el precio de los alimentos básicos, harina, pan, y obviamente hay un problema, los campesinos al no tener que vender no pueden pagar los impuestos al Estado y a los señores. Por eso en esos años surge una frase, ya que en varios libros se le atribuyen a Adam Smith. Dicen, Adam Smith, laissez-faire, laissez-passer. Adam Smith era escocés, ¿ya? Nunca si hablaba en francés fue porque fue de visita, pero laissez-faire, laissez-passer es la frase de los radicales de esa época. Deja hacer, deja pasar. Laissez-faire, deja hacer, laissez-passer, deja pasar. Es la frase de los radicales que dicen al gobierno, oye, ya no te metas en economía, está malogrando todo, porque tus leyes no permiten que la gente coma y siga prosperando. Tus leyes más bien le están quitando el alimento a la población. Y la otra parte, el laissez-passer, gobierno, abre, deja pasar los productos. Mira el éxito que está teniendo España, Inglaterra, Alemania, ¿no? Los reinos alemanes, los reinos italianos, Portugal, Suecia, Rusia, que han abierto su mercado y están prosperando. Francia tiene el mercado cerrado, ¿ya? La idea de la fisiocracia, no comprar alimentos, no comprar nada, todo producirlo nosotros. Que no es una mala idea, repito, pero hay que entender las circunstancias. Entonces, la fisiocracia como modelo económico no permite ese laissez-faire, dejar hacer, y ese
laissez-passer, dejar pasar. Entonces los radicales le dicen, gobierno, no te metas en la política económica, gobierno, abre las fronteras para que venga trigo, cebada, centeno, venga la comida. No importa si viene de Austria o de España o de Prusia o de Inglaterra, no importa, la gente tiene hambre, la gente tiene hambre. ¿Ya? Uno de los libros que estaba revisando para la clase es bueno, también de Robert Darnton, que ya lo mencioné. El libro se llama La Gran Matanza de Gatos y está basado en un relato de un viajero, ¿ya? Un viajero inglés, comerciante, que llegó a Francia y vio pues los parques llenos, antes de la crisis, los parques llenos de palomas, de gatos, ¿ya? Y de pronto llegó durante los años de la crisis, durante los años de la revolución, del inicio. ¿Y qué vio? Los parques sin palomas, los parques sin gatos. ¿Qué hicieron con las palomas y los gatos? Se los comieron con los parisinos porque tenían hambre. Y explica por qué, ¿no? Pucha, ese relato es desgarrador, ¿no? Para ver cómo esa crisis afectó tanto a la gente que tuvieron que comerse todo lo que encontraban. Y obviamente eso tiene que ver con la desigualdad a nivel social, la desigualdad y los privilegios de los estamentos, porque además hay otra cosa más. Los principales opositores a la apertura del mercado, ¿quiénes son? Los nobles y los curas, porque ellos son los hacendados, ellos son los que producen el trigo, la cebada y centeno, ¿ya? Y ellos, al producirlo, mantienen los precios altos, ganan plata, vivos. Pero los campesinos libres que producen, que tienen que pagar impuestos, son los que se quedan nicios. Y el pueblo que no tiene que comer, porque los precios suben, también se queda más, ¿no? Se vuelven más pobres. Entonces, esta realidad afecta sobre todo a los pobres. Y los pobres, no es que los pobres leen la enciclopedia, no es que los pobres van a los colegios, academias o las universidades, no, para nada. Los pobres escuchan ese debate, participan escuchando, y son esos, los pobres, los que van a las marchas, ¿ya? Van incluso hay saqueos. En 1788, 87, 88 hay saqueos, hay marchas, atacan los mercados, los palacios, las fortificaciones, ¿ya? Y lo loco es que el gobierno tuvo que crear un ejército, una especie de entre policía militarizada, que le llamó la Guardia Nacional. ¿Quiénes eran? Eran los hijos de los burgueses, de los comerciantes, les dieron entrenamiento militar, armas de guerra, fusiles y cañones, para proteger las ciudades, las zonas de mercados, ante los saqueadores. ¿Ya? Entonces el gobierno, para que no vean al rey como un tirano, entonces el gobierno le da la autoridad y el equipo militar a la burguesía. Y estos chicos sí eran los educados, estos chicos son los que terminan siendo los jacobinos, que veremos más adelante. Y ellos difunden muchas de estas ideas. Se lee en las plazas, en los parques, en los bares, en los cafés, en los mercados. Comienzan a discutir las ideas de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu, y la gente escucha eso. Y entiende que su protesta se justifica, que hasta los saqueos, ¿ya? Se justifican por todo esto que estamos viendo. Ahora, el gobierno está en crisis y a fines de 1788 hay bancarrota. ¿Qué es eso? No hay plata ni para pagarle a los soldados. Por eso el gobierno pues le entrega el orden público a la burguesía, ¿ya? Entonces ahí viene el problema. Ya nadie le quiere prestar dinero al gobierno. Así que los banqueros de París presionan a Luis XVI y le dicen, te vamos a prestar dinero siempre y cuando hagas reformas de verdad. Y y nosotros te vamos a poner el ministro de Economía. Y ponen a un el banquero, economista, Jacques Necker, como ministro de Economía. Y él hace las reformas. Y se las da a Luis XVI, pero le dice, si tú las impones, vas a ser considerado un tirano y va a haber protestas. Y mira lo que está pasando
en Gran Bretaña. Mira lo que les ha pasado a los ingleses en sus colonias y a los españoles en sus colonias. Mejor a salvo. Convoca al Parlamento. O sea, desde la Edad Media existía esta idea del Parlamento, donde el gobierno en época de crisis convocaba ¿a qué cosa? A los estados generales, representantes de la nobleza, del clero y del pueblo, de las ciudades, básicamente. ¿Y quién en la ciudad iba? Los artesanos, pues. O sea, no es que toda la ciudad se juntaban y elegían, no, no, no. En una ciudad, los que representaban a la ciudad eran los representantes de los gremios. Se juntaban todos los representantes de los gremios y entre ellos elegían a sus diputados. ¿Ya? Así era no es que elijas al obrero, no, 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 no. Son los representantes de los gremios. ¿Ya? Ellos son los representantes del pueblo. Entonces se establecen los estados generales, se reúnen en el enorme auditorio del Palacio de Versalles, y ahí hay un problema. Pues. Necker presenta la reforma y luego tocaba votar pues, por sí, por no. Así de simple. Hay un problemón. Los representantes del clero y la nobleza quieren que se vote al estilo antiguo. Por cada estado, un voto. O sea, un voto nobles, un voto clero, un voto pueblo. Pero los del pueblo no quieren eso, porque ya están las ideas ilustradas, el individualismo, el pensamiento libre, la libertad de expresión. Entonces, ahí viene el pleito. Ante la falta de decisión que hace el duque de Anjou, que es el primer ministro, que es un hermano de Luis XVI, cierra el Parlamento y tratan de implementar las reformas sin afectar a la nobleza y al clero. Y eso no sirve de nada, porque obviamente el clero y la nobleza no quieren las reformas, porque las reformas implicaban apertura del mercado y que paguen impuestos. O sea, tienes negocio, paga impuestos. Está gracioso. ¿Ya? Entonces, porque era un absolutismo medio raro el francés, ¿ah? Porque, ojo, cuando hemos visto absolutismo, regalismo, sí, pero la iglesia mantenía la nobleza mantenía su autonomía y sus exoneraciones y sus tribunales separados. Pero era un absolutismo medio raro el que había en Francia. ¿Ya? Por eso habló, no, el modelo del absolutismo perfecto es Francia. Mm, no tanto, ¿ah? El modelo absolutista más duro que el de Francia fue el de España. Pero ya ese es otro tema, y cuando ingresen ustedes que van a Derecho, Filosofía, Ciencias Políticas, Historia, ahí van a entrar, van a ver algunos de estos debates. ¿Ya? Entonces al final cerraron el Parlamento y no se eligió, no se tomó ninguna decisión. ¿Qué hicieron la mayoría de los diputados del pueblo y muchos nobles y curas ilustrados? Se reunieron en un club de pelota. Imagínate un club tipo regatas, tipo el Club La Unión, la U, que tenía en el centro de la ciudad un local y una cancha de tenis techada. Y por eso se le llama juramento del Salón del Juego de la Pelota. ¿Ya? Ahí se reunieron, ¿ya? Y ahí juraron mantenerse unidos hasta que Francia tenga una constitución y se apliquen las reformas para toda la nación. Y mientras están reunidos, y esas reuniones son clandestinas, nadie sabe nada, calladito. Mientras se dan esas reuniones, las marchas continúan, las protestas continúan, porque repito, no hay comida, lo que hay cuesta demasiado. Y de pronto, no se sabe cómo, no se sabe cuándo, pero sale una idea, la idea de un pueblo armado hace retroceder al tirano. ¿Y qué hace la población? Van a tomar la Bastilla. ¿Qué es la Bastilla? La Bastilla estaba en el centro de la ciudad. Era una fortificación de origen medieval, ¿ya? Sirvió como cárcel de la Inquisición, como la zona de ejecución a los delincuentes, y casi no había prisioneros, ¿ya? Y más bien para esa época la Bastilla era un polvorín, el depósito de armamento y pólvora de la ciudad, de la guarnición de la ciudad de París. Así que tomar la Bastilla era
es atacar un símbolo del absolutismo, pero también era para abastecerse de armamento y pólvora. Ahora, cuando empieza la marcha, se supone que la Guardia Nacional tenía que frenarla, pero no pasó. La Guardia Nacional se unió a la marcha. Por eso en los cuadros como este se ve a tipos con fusiles y con cañones disparándole a la Bastilla. Y la Bastilla, pues que como es una fortificación de piedra, las piedras entre el cañonazo pues se quiebran. Entonces la guarnición de la Bastilla cae. ¿Y qué hace el pueblo? ¿Ya? El pueblo se mete a la Bastilla y matan a los guardias y al alcalde de la Bastilla. Los matan a todos. Los decapitan, salen con las lanzas, las cabezas en las lanzas, la barbarie total. Y la Guardia Nacional, ¿qué hizo? No hizo nada, miró nomás. Ya, eso fue, y esa es la toma de la Bastilla, ¿no? Una masacre de la guarnición de la Bastilla, ¿está claro? Pero es un acto revolucionario, sí, hay que entender el contexto histórico, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar? Estamos en julio, ¿sí? Julio de 1789. ¿Qué va a pasar? Se va a convocar a una asamblea constituyente, donde literalmente al rey prácticamente lo tienen como prisionero y lo obligan a firmar en agosto la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, que es ahí está resumida toda la ilustración, y es la base para el debate para la Constitución. ¿Qué se hace entre esos años? Se va a abolir los derechos feudales. ¿Qué significa Constitución Civil del clero? El clero pierde todas sus autonomías y privilegios, todo, y sus exoneraciones tributarias, sus tribunales separados, pierde todo. Y luego sale la Constitución. Y en la Constitución de 1791, Francia es una monarquía constitucional donde el rey no ejerce ningún poder. El rey ejerce el poder de la tradición y la representación del Estado, pero no puede declarar la guerra, no puede imponer impuestos, no puede dirigir tribunales. ¿Quién asume el control? El Parlamento, ¿ya? La Asamblea Legislativa. Ellos asumen el control. Y el rey está ahí para la inauguración de la Asamblea. El rey es un representante más, ¿ya? Eh, está prácticamente prisionero en su palacio. Hay partidos, ¿no? Los fuldenses, que son los monarquistas, los girondinos, que son los moderados, y los jacobinos, que son los radicales. Ahora, jacobinos, por si acaso, viene del monasterio de San Jacobo, en París, ¿ya? Los curas, crean, crean un partido radical en el monasterio de San Jacobo. La historia es así de loca, ¿no? Ya. ¿Por qué se meten Austria y Prusia? Acuérdense que María Antonieta es austriaca y da la casualidad que el emperador de Austria es su hermano, ¿ya? Y el jefe del ejército austriaco, el duque de Brunswick, es su primo, ¿ya? Así que el ejército austriaco se moviliza porque literalmente han derrocado al rey y le han quitado sus poderes. Así que el duque de Brunswick hace un ultimato, ¿ah? A la asamblea, al gobierno de Francia. ¿Cuál es el ultimato? Que le repongan los poderes políticos ejecutivos al rey. Si no, el ejército austriaco entrará a París y disolverá la asamblea para restituir los poderes del monarca. ¿Ustedes qué creen que hicieron los franceses? ¿Se quedaron tranquilos, callados? Nada, le declararon la guerra a Austria. Y como Prusia se unió a esa primera coalición, también a Prusia. Los franceses son muy suavecitos, ¿no? Como su idioma, su poesía, su literatura, pero se rayan, ¿no? Ustedes han visto el campeonato del Paris Saint-Germain, la Champions, por primera vez en su historia, y las celebraciones en París derivaron en así, broncas, saqueos, quemaron buses, micros, ¿ya? En serio, vean las noticias.
Así celebran los franceses, ¿no? Si se les pasa el trago, pucha, queman todo. Se les sale lo bárbaro, ¿ya? Si están sobrios, hablan suavecito, ¿no? Su poesía, su ciencia, razón, filosofía, literatura, historia. Pero se rayan, corre, huye, regresan a ser los guerreros francos que masacraron media Europa, ¿ya? Ya, pues esa es la violencia, eso es el terror canalizado políticamente, que es lo que vamos a ver durante los años de la Revolución. Entonces, cuando llega la noticia a París de que se han movilizado los ejércitos de Austria y Prusia, el pueblo, los sans-culottes, o sea, en esa época la moda de los varones era un pantalón hasta la rodilla y unas medias de seda largas, los culottes. Los sans-culottes usan nuestra moda, pues, pantalón largo y zapatos con pasadores, ¿ya? Ese es el sans-culottes, ¿no? Los culottes o estas calzas o medias de seda lujosa dejan de ser usadas porque se consideran como parte de la moda de la nobleza. ¿Ya, pues? Estos sans-culottes comienzan a organizar las nuevas marchas y comienzan a ejecutar a los enemigos del pueblo. ¿Ya? Es así, radicalismo puro. ¿Qué creen que va a pasarle al rey? El rey intentará huir, sabe que su vida peligra. En cualquier momento, el gobierno no se va a hacer responsable de las marchas y de la violencia y en cualquier momento se lo van a bajar. El rey intenta huir, la familia real, y son capturados en la frontera con Bélgica. Bélgica en esa época era colonia de Austria. ¿Y qué hacen? Le suspenden sus funciones constitucionales, lo comienzan a procesar por traición y lo condenan a muerte. Y a inicios de 1792 se acabó la monarquía y entramos a la fase republicana, que tiene tres etapas claramente definidas. La primera es la convención, donde gobiernan los radicales, básicamente jacobinos, y la oposición son los moderados, los girondinos. ¿Quién es el máximo representante de la convención? El diputado Maximilien Robespierre, que es abogado, es un rusoniano puro, ¿ya? Y ellos implementan las medidas de Rousseau. Una de ellas es la abolición de la religión, por ejemplo, ¿ya? Y comienza a haber una pugna terrible y obviamente ante la amenaza de la guerra eh, se crea el gobierno del terror, que lo propone el ministro de Defensa, bueno, el ministro de Orden Interno y Defensa, Georges Danton, ¿ya? Que es Robespierre era el político, ¿no?, que dirigía, pero el que hablaba, incendiaba era Danton. Su madre, ¿y qué implica el terror? Bajarse a los enemigos de la revolución dentro de Francia. Y cuando las tropas austriacas y prusianas cruzaron la frontera, Danton promovió que la gente, los sans-culottes, las masas, entren a las cárceles y maten nobles y curas y a todo aquel que ha sido procesado como enemigo de la revolución y del pueblo. Y encima había un periódico, El Amigo del Pueblo, ¿ya?, que lo dirigía uno de los radicales de esa época, eh, Jean-Paul Marat. El Amigo del Pueblo era el enemigo de los contrarrevolucionarios y aceptaba denuncias sin pruebas, ¿ya? Publicaban denuncias, acusaciones sin ninguna prueba. Salía el periódico en la mañana y a las pocas horas estaban deteniendo a esa gente y la ejecutaban en la tarde. La guillotina funcionaba como loco. Y guillotina se llama porque el inventor fue un médico, ¿ah? Luis Ignace Guillotin. Lo pedido Guillotin, deriva guillotina. Entonces, el terror fue terrible. Los curas, los nobles, todo aquel que cuestionara o pusiera en duda algo de los principios de la revolución es ejecutado.
¿Por qué? Porque la idea de Danton es simple. Estamos en guerra, ya con enemigos externos muy poderosos. Se formó la primera coalición, Austria, Prusia, Inglaterra, Portugal. Primera coalición. Y luego van a entrar más países, ¿no? Entonces, uy, ay, ay, ¿qué hacemos? Pues hay que reprimir. El error de los jacobinos es que también se les ocurrió, por ejemplo, poner precios fijos a los alimentos, lo que generó el levantamiento de los campesinos. ¿Ya? Y los jacobinos acusaron a los campesinos de ser católicos, monarquistas, contrarrevolucionarios, y les mandaron al ejército. Entonces tienes los católicos monarquistas, entre comillas, campesinos, y encima tienes el frente externo. Tienes dos frentes de guerra. Y los militares al final tuvieron que tomar una decisión. ¿Qué cosa es más fácil de derrotar? ¿300 diputados? ¿1 millón de campesinos? ¿Qué es más fácil? O sea, agarraron, tomaron la decisión. El alto mando del ejército le dio un golpe de estado a la convención. Los líderes jacobinos fueron ejecutados. ¿Ya? Y se crea el directorio, que es un gobierno militarizado. Gobiernan básicamente los militares. ¿Ya? Conformado por 5 miembros. Los diputados moderados más los militares. Y ahí es donde empiezan las campañas militares utilizan el general más exitoso, o sea, que es Napoleón Bonaparte. Si quieren, bueno, hay dos opciones para entender la vida de Napoleón. O leen las biografías, que son muy buenas, ¿ya? O hay estas películas históricas, la de Marlon Brando y la última que ha salido hace pocos años con el actor que hizo de Guasón, ¿ya? Entonces, pueden verlas, y además se entretienen y aprenden, ¿ya? Y llaman a Napoleón para estas campañas para atacar a los británicos. Primero, la campaña de Italia para desviar al ejército austriaco. ¿Por qué? Porque el norte de Italia, en muchos de estos lugares, hay posesiones coloniales austriacas. Napoleón, por si acaso, es considerado un libertador en varias ciudades del norte de Italia, ¿no? Yo he visto ahí las estatuas, los bustos, en honor al general Napoleón Bonaparte, libertador de Turín, libertador de Milán, de un montón de ciudades del norte de Italia. Y luego la campaña de Egipto. ¿Ya? La idea es golpear a los ingleses en esas zonas de sus colonias. Esa es la idea, ¿no? Contra esta primera coalición militar que se ha formado, donde las cabezas son Austria, Prusia y Gran Bretaña. Ahora, el directorio termina generando muchos problemas. La campaña de Egipto es muy costosa en dinero y gente. Napoleón no va a ganar la campaña de Egipto. Regresa a Francia. Hay dos versiones. Una versión es que regresa por el amor ¿no? a Josefina, y la otra versión es que regresa porque sabe que va a perder la campaña y la pierde. Y Napoleón, al regresar a Francia, piensa que tiene dos opciones: o, o lo ejecutan al llegar o lo meten preso y lo juzgan. Pero no, al contrario. Cuando regresa a Francia, la gente lo quiere y la gente lo recibe como si hubiera ganado la campaña, como si fuera muy exitoso. Napoleón tiene mucha identificación con el pueblo. Napoleón Mosca nunca usó el uniforme de general, siempre usó uniforme de coronel. Inclusive siendo ya emperador, él usó siempre el uniforme de coronel. ¿Por qué? Porque en esa época, años antes, ya se habían, ¿no? actualizado los reglamentos militares. Los plebeyos solo podían llegar a ser coroneles. ¿Ya? Y ojo, Napoleón no era plebeyo, ¿verdad? Napoleón era noble de provincia, de la zona de Córcega. ¿Ya? Pero Mosca siempre usó el uniforme de coronel porque ya había una mentalidad, ¿no? un reconocimiento de que los plebeyos solo pueden llegar a coronel. Napoleón era moscaza en estas cuestiones simbólicas, incluso. Tipo muy educado. Eh, esta idea de el fin justifica los medios es de Napoleón cuando lee El Príncipe de Maquiavelo. No es de Maquiavelo, por si acaso. Ya.
Napoleón regresa a Francia y se da cuenta del apoyo popular que tiene. Y decide, con sus amigos y un grupo de generales, dar un golpe de Estado. El 18 de Brumario, los jacobinos cambiaron el calendario para desligarse de las fiestas religiosas cristianas. El 18 de Brumario, del calendario revolucionario, Napoleón y un grupo de generales y sus amigos dan un golpe de Estado y cierran el directorio. Y Napoleón se convierte en primer cónsul y cónsul vitalicio, creando un nuevo sistema de gobierno llamado consulado. Ahí Napoleón ya tiene todo el poder. Y se sirve de los generales jóvenes. Los generales jóvenes son leales a Napoleón, ¿ya? Y votan a los generales viejos. Hubo un problema también. Al votar a los generales y almirantes viejos, la flota francesa es la que va a tener problemas. El gran desastre de Trafalgar. ¿Ya? La flota francesa y la flota española unidas son así, chancadas por la flota británica en la batalla de Trafalgar y se quedaron sin flota. España se quedó sin flota, Francia se quedó sin flota y los ingleses ¿no? Van a controlar el océano. Después de Trafalgar, la flota británica controla el océano durante más de 100 años. Los océanos, todo el planeta. Por eso imponen pues industrias, un modelo económico en el mundo. Pero después de Trafalgar, por eso las ideas revolucionarias comienzan a desarrollarse como si nada, las independentistas, revolucionarias, liberales en América, porque saben que nunca va a venir un ejército desde España a poner orden en México, Argentina, Venezuela o Perú. ¿Ya? Eso lo veremos en la próxima clase. Y los franceses se quedaron sin flota. ¿Ya? Entonces, por eso la propuesta de Napoleón de bloquear económicamente, hacer el bloqueo continental a los ingleses. ¿No? ¿Qué le duele más a los ingleses? Dice Napoleón. El bolsillo. Vamos a romper eso. ¿Cómo? Prohibir que se vendan productos ingleses en Europa. Y Napoleón durante el consulado comienza a hacer acuerdos diplomáticos y logra la paz. Logra establecer una buena alianza militar con España, logra la paz con Austria, la paz con Prusia, la paz con Rusia, y mantiene la guerra solo con Suecia, Portugal y Gran Bretaña. Logró hacerlo, ¿ya? Pero lo que no le gustó, por ejemplo, a mucha gente, lo del bloqueo continental. Los rusos no aceptaron el bloqueo continental, porque había una red de comercio muy fuerte entre Gran Bretaña y Rusia. De ahí viene la campaña, ¿no? Que termina generando el desastre en Rusia. Ahora, Napoleón también es vivo, ¿no? Napoleón dice, ojo, ojo, Francia es católica. Y le restablece todas sus propiedades y privilegios a la iglesia a través del concordato, ¿ya? Paralelamente, todas las normas y leyes que se han dado las agrupa en el Código Civil Napoleónico, que dice que no es solo para Francia, sino es para el mundo, ¿ya? Eso es una idea bien alucinante. Napoleón alucinaba fuerte. Era un tipo muy inteligente, pero también un megalómano. Es decir, que se creía lo máximo. Y eso es lo que vemos. Ahora, al final Napoleón se corona emperador. Invita al Papa para que sea el testigo del acto de coronación. El Papa pensó que él iba a poner la corona, pero no. Napoleón agarró la corona y se la puso él. ¿Ya? Hay un cuadro precioso de la coronación. Acá está, de Jean-Louis Jean-Louis David es el pintor de la revolución. ¿Ya? Tienen que ir tienen que ingresar a San Marcos porque se van a intercambio y van al Louvre, el Museo del Louvre, Louvre, en castellano, Louvre, en francés. Y ahí van a ver esta maravilla impresionante. Ojo, aquí en esta parte de acá está la mamá de Napoleón. La mamá no fue, la mamá no fue. La mamá estaba molesta. Primero porque se casó con una mujer mayor y segundo porque eh, le dijo, no, es un sacrilegio, o sea, tú te quieres convertir en emperador ¿no?
En el cristiano emperador no. Si tú no eres creyente, ¿ya? Y la mamá no fue molesta, pero Jean-Louis David la pintó en el cuadro. Es histórico, ¿no? Así es. Ahí está. La fase imperial. Ya, pues Napoleón, ¿qué hace? Lo primero que hace es tomar España, romper su alianza. El único gran aliado que tenía militar, económico, políticamente es España. Y rompe su alianza y decide poner a su hermano José como rey de España y ocupar España militarmente. Lo cual le generó un problemón, porque se tuvo que gastar muchas tropas peleando para someter a los españoles, ¿no? Y luego ya pues vino lo más loco, pues, ¿no? La campaña Rusia. Él crea su gran ejército, Le Grand Armée, 300.000 hombres para invadir Rusia. ¿Qué hicieron los rusos? ¿Sí? Su cerebro militar, el general Kutuzov, hizo algo. Retroceder, 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 retroceder y dejar que los franceses tomen varias ciudades e incluso Moscú. Y el día que tomaron los franceses Moscú, quemaron Moscú los rusos. Los rusos dejaron tierra arrasada y quemada para la ocupación de los franceses. Que no haya agua potable, que no haya comida, que no haya nada. Mataban la vaca y la tiraban al pozo para contaminar el agua. El campo, antes de cosechar, lo quemaron. Eso sí, los franceses avanzaban y no había comida, no había agua. Llegaron a las ciudades y todo estaba destruido. Eso hicieron los rusos con la campaña militar. Y esperaron el invierno para contraatacar. Y le llaman el general invierno. Y le metieron una paliza a los franceses. El gran ejército terminó siendo destrozado, sobre todo por el frío y el contraataque ruso. A ver, ¿cuántos sobrevivieron? Algunas fuentes hablan de unos 50.000 sobrevivientes, de entre 50.000 y 60.000 sobrevivientes. Sí. ¿Ya? Listo. Y después, Napoleón ya regresando debilitado, Austria y Prusia, habían declarado su neutralidad, atacan a Napoleón y se unen, ¿no? Otra vez a la guerra. Austria y Prusia. Napoleón mantenía la guerra contra, en ese momento, Suecia, Portugal, Gran Bretaña, España, Rusia, y entran otra vez Austria y Prusia, y se produce la batalla de Austerlitz. Ya, pues, ¿no? Napoleón tiene que perder en un momento, ¿no? Y después ya saben qué pasó, ¿no? Termina renunciando al trono y lo mandan a la isla de Elba, en el Mediterráneo, y está ahí algunas semanas y se escapa. Regresa a Francia, retoma el poder, vuelve a liderar su ejército, y esa etapa dura 100 días nada más. Y la idea de Napoleón era atacar a los británicos que están acampando, todo el ejército británico en Waterloo, en Bélgica. Y su idea era pegar a los británicos, luego entrar a Prusia y pegar a los prusianos para más o menos mantener el equilibrio militar. Pero no pudo, los ingleses aguantaron con mucha fuerza en Waterloo y los refuerzos prusianos terminaron haciéndole lo que se dice pan con pescado, ¿no? Maniobra de pinzas al ejército francés y ya ahí sí ya se acabó. Napoleón vuelve a abdicar y esta vez ya lo mandan a la isla de Santa Elena, que está en el centro del Atlántico, ahí sí no hay forma de escaparse. ¿Ya? Eh, Ahí está toda el desastre, ¿no? O sea, la genialidad militar en Austerlitz, el fracaso en Leipzig y el fracaso final en Waterloo. ¿Ya? Y de ahí el extremo, pues que ahora decimos, ¿no? Coloquialmente, tu Waterloo, ¿no? Tuvo su Waterloo, o sea, su gran derrota. ¿Está claro? Pero a pesar de eso, era inevitable que los principios de la revolución se difundieran por el mundo. Se va a abolir el absolutismo de manera definitiva. Se van a disolver los privilegios estamentales, se va a abolir la servidumbre y los derechos feudales en casi todo Europa y sus colonias. ¿Ya?
Eso es uno de los grandes logros. Y acá hay un cuadro, ¿no? Este es de Oscar Rex. El cuadro Se acabó. Napoleón ya viejo, prendido en una roca del malecón de la isla de Santa Elena. Santa Elena es una isla que correspondería, pues, a África, ¿no? Bien, pasamos rápido a Revolución Industrial. Ya hemos visto algunos de los principios, ciencia, tecnología, todo eso. ¿Y la revolución cómo se define? Fácilmente. Cambios constantes de crecimiento y crecimiento económico continuo, promovido por la burguesía. Y esto se inició en Inglaterra, en Gran Bretaña. Ojo, Adam Smith es escocés, James Watt es escocés. Incluso le dicen escuela escocesa a estos filósofos y científicos, ingenieros que empezaron con la revolución industrial. ¿Ya? ¿Qué factores? Crecimiento económico, nuevas materias primas y técnicas agrícolas. ¿Ya? ¿Qué materias primas nuevas? El algodón, por ejemplo. ¿Ya? Nuevas fuentes de energía, el consumo sistemático de carbón y obviamente innovaciones tecnológicas esenciales como la máquina de vapor, ¿no? Eso es esencial. Y eso ayuda también a la producción de maquinaria de hierro cada vez más resistente y más grande, que soporta más peso, más carga y más energía. ¿Ya? Esto es fundamental. ¿Y cuáles son las industrias? Repito, la textil y la siderúrgica. Y esto permite la acumulación de capital y la expansión del mercado mundial, bajo el eslogan filosófico y político y económico de libre mercado, ¿no? Apertura de comercio, apertura de mercado. Y ello también se facilita con la implementación ya para comienzos del siglo XIX de esta tecnología del vapor a los ferrocarriles y a los barcos. ¿Ya? Y paralelamente a eso, las mejoras, la aplicación de la ilustración en las mejoras de la producción agrícola, ¿ya? Y además en la producción de la vacuna, en la difusión del jabón y en el consumo de bebidas basadas en agua hervida, como el té y el café. Todo eso confluye para, ¿no? Tener algo que Marx dice, ¿no? Eh, hay más obreros que plazas en el trabajo, por tanto, siempre hay competitividad, salarios bajos y demanda de mano de obra. A eso Marx le llama el ejército industrial de reserva. Aquí tenemos un cuadro alusivo a esta idea de la vacuna, ¿no? La gente tiene miedo, porque la vacuna viene pues de una enfermedad provocada por carne y leche contaminada, la viruela. La primera vacuna es la viruela, y la viruela es una enfermedad que está asociada a las vacas, ¿ya? De ahí viene el término vacuna, de la vaca. Y vemos acá el crecimiento demográfico fuerte, ¿sí? En los principales países europeos, y la natalidad cómo aumenta. Porque si hay vacunas y hay mejor consumo de comida, ¿ya? Y comienza a ver la idea de la higiene, va a haber un crecimiento demográfico explosivo, ¿ya? Y obviamente eso se asocia a la producción industrial también. Básicamente algodón y lana. Esos son los principales productos de la industria textil inglesa. Entonces se empieza, ¿no? Acá tenemos Escocia, Inglaterra, las zonas de mayor desarrollo industrial, y luego en distintos lugares de Europa, ¿no? Toda Europa va a tener un desarrollo industrial, esto ya para inicios del siglo XIX. ¿Qué inventos? Acá tenemos algunos fundamentales. Ahí está la locomotora de Trichet, que es el primero en plantearla, y luego ya para pasajeros y carga, Stephenson. Fulton utiliza el motor para ponerlo en un barco, ¿ya? Y años después, Morse en Estados Unidos inventa el telégrafo con su clave, ¿no? Que le llamamos clave Morse, que a través de cables puedes dirigir energía y poder llevar mensajes. Obviamente hay mucha explotación, ¿no? ¿De quién? Del proletariado. Eso hay que entenderlo.
estos logros del crecimiento económico no se hacen sin explotar la mano de obra, pues, y la población. Eso sí hay que entenderlo bien claro. No son no surgen de la nada. Alguien pierde, lamentablemente. Entonces, hay un proceso migratorio constante del campo a la ciudad, porque la ciudad es la que crece, ¿ya? Esa es la constante hasta ahora. Y las ciudades crecen de manera desordenada, caótica. O sea, es terrible. La producción artesanal colapsa, ¿ya? ¿Por qué? Porque la producción no puede competir. ¿Ya? La señora que hace colchas a mano no puede competir con la fábrica que hace colchas con máquinas. No hay forma. ¿Ya? Hay mucha explotación de mujeres y niños. Trabajan, ¿cuántas horas cree que trabajan? 16 horas trabajan. 16. ¿Ya? De 12 a 16 horas es el trabajo. Terrible. Por eso surge esta clase que no tiene nada, el proletariado. Y que conforme va pasando el siglo XIX, comienzan a agruparse en estos sindicatos que van a nutrirse ideológicamente de los aportes de los socialistas y los anarquistas, que veremos ya de aquí a 2 semanas. Esto es paralelo, ¿no? Justamente Napoleón plantea el bloqueo continental para evitar que los países compren productos ingleses y los europeos le vendan materias primas a los ingleses. Esa es la idea del bloqueo continental, que tiene éxito en un determinado momento, pero obviamente va a fracasar. Ahora, cae Napoleón, ¿qué va a pasar? Se busca restaurar el orden monárquico, ¿no? Las monarquías europeas intentan restaurar el absolutismo, pero no van a poder, no van a poder. Por eso, estos intentos de restauración absolutista van a generar varios levantamientos y revoluciones a lo largo del siglo XIX, que ya veremos, repito, y en 2 clases más. ¿Quién propone la idea de la restauración? El primer ministro de Austria, el conde Clemens von Metternich. ¿Ya? Él plantea, ¿no?, reordenar el mapa político europeo, restableciendo los principios y derechos de los monarcas que han sido usurpados, destituidos por Napoleón. Por eso se habla de legitimidad. No es posible la paz sin un monarca legítimo. ¿Ya? Todos los príncipes y autoridades que puso Napoleón son usurpadoras. Y eso es real. Responsabilidad. Las potencias son responsables de mantener el orden. Desde esa época hasta ahora, las potencias, entre comillas, quieren mantener el orden y la paz. Y por eso intervienen. Hay intervencionismo permanente para restaurar monarquías o evitar peligros revolucionarios, evitar que haya movimientos liberales, nacionalistas, independentistas. Y plantean un sistema de congresos para que las potencias se junten y, ¿no?, deliberen sobre sus procesos de expansión y pongan árbitros para evitar guerras y conflictos internacionales. Y eso funciona en varias etapas del siglo XIX, que ya veremos de aquí a 2 semanas. Y al mismo tiempo se forma la Santa Alianza, que es un pacto militar propuesto por el zar de Rusia, Alejandro I, ¿ya?, que está ahí, el pelado, y al cual van a adherirse el Imperio Austrohúngaro, ahí está con Francisco I, y el Reino de Prusia. Y la primera vez que interviene la Santa Alianza es cuando en España le dan un golpe de Estado al rey Fernando VII y durante 3 años en España se formó la República. Y es la creación de esa república en España es la que corta las guerras de independencia, porque el gobierno republicano le manda cartas al virrey de México y al virrey del Perú diciéndoles: chochera, ya no te vamos a mandar refuerzos, no te vamos a mandar ayuda, ya tú negocia con los rebeldes, tú ve qué haces, pero ya mucha sangre se ha derramado y ya no vamos a mantener eso. Eso es lo que hace la República Mexicana. Por eso la independencia de México y el Perú se dan casi al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, para evitar que ese movimiento en España se difunda por Europa, se forma una fuerza militar para
de tropas francesas sobre todo, que invade España y derrocan a la República y restablecen la monarquía en España. ¿Ya? A ver, ahí está, la línea de tiempo, ¿la ven? Ya. Y ahí están las claves. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Todo claro? Todo claro, profesor. Todo claro. Ya está. Han quedado poquitos. La gente se va. Están tirando la toalla o están haciendo super repasos. ¿Ya? Si tienen dudas, preguntas, pueden entrar a los sistemas de consulta para poder mejorar, porque justamente la semana 9, la colonia, pucha, es una semana donde hay mucha información. Y hay mucha gente que se ha quedado en nada, ¿no? La semana de la colonia es una semana muy larga. También la semana del Renacimiento y la Reforma también es mucho dato, pero la de la colonia tiene más datos, es la semana pasada. Así que la sugerencia que les daría es que ingresen a las consultas académicas y pregunten a los profesores, ¿no? Porque esa semana es, hasta las 9 va a venir el examen, ¿no? Y la semana 9 es una semana corta, que tiene mucha información y se hace muy corta, ¿de acuerdo? Bien, señores, me retiro. Entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas, me retiro. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Ah, les puse las claves, pero antes de que me vaya. Ahí están las claves. Ahí están las claves antes que me vaya. Ya, Colombia, Dinamarca, Argentina, Ecuador y Dinamarca otra vez. Y hay una línea de tiempo más o menos para ubicar todo esto que hemos hablado. ¿Ya? Listo, ahora sí me voy. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Buena suerte en el examen, que les vaya muy bien.